Soy residente de urología y el año pasado me presenté al MIR, hice la modalidad a distancia y vengo a hablar un poco de eso, ¿no? De mi experiencia de cómo se prepara el MIR a distancia, sin estar en ninguna de las 4 sedes. Voy a hablar con un poquito de conocimiento de causa porque esta es la segunda vez que me presento al MIR. La primera vez lo hice desde aquí, desde Oviedo, en una sede. Era la única sede que había y bueno, no me fue mal, me lo pasé muy bien aquí en Oviedo y conseguí plaza en Sevilla. Hice la residencia de ginecología y obstetricia. Por diversos motivos me planteé volver a hacer el MIR, a repetirlo y no tuve duda. Decidí hacerlo con esta academia, pero no pude hacerlo en ninguna sede, así que me tuve que ir a casa. En este caso fue Pamplona. Y bueno, vengo a hablar un poco de cómo fue mi experiencia de hacerlo desde casa. El gran condicionamiento que tiene hacerlo a distancia con respecto a hacerlo desde la academia es que la academia te ofrece 3 horas de clase al día que en casa no las tienes, pero esos huecos se pueden rellenar con otro material. Lo primero que me gustaría hablar cuando uno hace el MIR desde casa es encontrar tu sitio y tu espacio. Por ejemplo, ¿no? Era mi habitación en Pamplona, no es un sitio muy sofisticado, pero procurar que vuestro hábitat, que es donde vais a pasar pues del orden de 12 horas al día durante 6-7 meses, sea lo más cómodo posible. No se necesita mucho, una silla, una mesa y buena luz. Lo mismo para el que prefiera irse a la biblioteca, pues eso, que encuentre, sobre todo que encuentre un sitio donde estar cómodo, porque ya digo, vais a pasar muchísimas horas al día y se os puede hacer muy largo. Para que no se te haga tan largo, bueno, pues puedes seguir teniendo ciertas costumbres que a lo mejor tenías cuando estudiabas en la facultad. Yo, por ejemplo, pues a la hora de hacer mis descansos, pues procuraba mantenerme al día, ¿no? Un poco de leer la prensa, echarle cuenta al correo y tal, para no estar tan aislado. Lo mismo que en el tema de las comidas, yo os aseguro que se convierte en un verdadero, digamos, un pequeño placer, ¿no? Vais a estar deseando que llegue la hora de la comida, así que procurar hacer las comidas a vuestro gusto. Si sois vosotros los que os preparéis, intentar malgastar, entre comillas, un poquito de tiempo en hacer algo que a vosotros os guste, porque así el día incluso se os va a hacer más llevadero. Otra cosa que me gustaría aconsejaros a los que estáis a distancia es que no dejéis de lado el deporte, y si no lo practicabais, no estaría mal que dedicaseis un poquito de tiempo a la semana, un par de horas. No pasa nada porque un día, en vez de estudiar 11 horas y media, estudiéis 10 horas y media a hacer deporte, porque va a ser esos momentos, vais a estar deseando que llegue ese momento para distraeros un poco, sudar un poco y de nuevo volver a enfrentaros al estudio con las pilas cargadas. Me gustaría comentar el tema de las redes sociales. El que está a distancia va a estar un poco aislado de lo que es el mundo MIR, que lo sabe muy bien el que está de presencia. El que está de presencia comparte mesa con gente que está en tu misma situación. El que está en su casa solo no tiene ese apoyo del compañero, porque al fin de cuentas no es una competición, es un apoyo. Así que no está mal usar redes sociales, pero tampoco abuse de mucho, porque al final abrir el Facebook y tirarte media hora mirando los comentarios de esto y las fotitos de los amigos, pues creo que es hasta contraproducente. Y otra cosa que me gustaría comentar en cuestión de tiempo y espacio es el día libre. Estar en casa, en tu casa, a lo mejor donde has estudiado toda la vida, puede que te lleve a cometer el error de no dedicarle ese día de descanso que a lo mejor a los que están aquí en Oviedo sí le dedican, porque te juntas con otros compañeros y haces otras actividades. No cometéis ese error. O sea, un día a la semana hay que descansar, sí o sí. Hay que descansar la mente para volver a coger la semana con fuerza, ¿vale? A la hora de organizar el estudio, una de las ventajas, entre comillas, que tiene hacerlo desde casa es que, como veis, ese es el calendario, ¿no? de aquí de la academia. Como no está sujeto a las clases diarias, día a día,
Sí podéis modificar el orden de la semana. Quiero decir, yo lo hacía por lo menos. Digestivo, que son 6 días de clase, 1 de descanso. Si os resulta muy duro digestivo y después viene neumo y para vosotros neumo es un tostón, pues variar el orden de la semana. Si se os da mejor, por ejemplo, endocrino que neumo, pues poner ahí endocrino y paséis neumo a la semana de endocrino. Así a lo mejor no se te hace tan pesado, pero bueno, tampoco con esto quiero decir que lo hagáis por norma. Donde también podéis ser más flexible es en el estudio, porque no estáis regidos al horario de la academia. Organizar el estudio como vosotros creáis, pero basarlo siempre en 3 pilares. Estudio con libros, no recomiendo más de 7 horas porque creo que no es rentable. La mente a partir de 7 horas no funciona con el mismo rendimiento. Y el resto del tiempo, sobre todo en test, que es básico y fundamental, es un gran error dejar de hacer test, y complementar el tiempo que os quede con apoyo audiovisual, donde en la página de la academia tenéis todo el material que queráis y de muchas asignaturas y sobre todo a mí me venían muy bien los videorepasos de los exámenes MIRE, porque se tocan muchas patologías muy distintas y la verdad es que viene muy bien. El tema de los simulacros, para los que estéis desde casa, a mí me dieron un consejo que me gustó mucho, y es que saliera de mi hábitat para hacer los simulacros, que no me quedara en casa. Es decir, si el que estudie en casa, que lo haga en una biblioteca, que se enfrente a otro ambiente distinto, donde tú te controles el tiempo. Y bueno, el que estudie en biblioteca, pues que se vaya a otra sala de la biblioteca o que se busque otra biblioteca. Es mi consejo, ¿vale? Y sobre todo, nunca dejéis de hacerlo. Es un caso error, vamos, dejar de hacerlo por muy mal que os vayan, pero es que es vuestro entrenamiento y es un arma fundamental, ¿vale? El día tiene 24 horas y, como ya os habrán dicho 1000 veces, 8 son para dormir. El resto tienes que hacer un equilibrio, y tienes que hacer un equilibrio entre lo que es descanso, comida, deporte y estudiar. ¿Por qué? Porque si dedicas mucho tiempo a una cosa, lo estarás perdiendo, y si dedicas mucho tiempo a la otra, estarás quemando demasiada gasolina que vas a necesitar al final. Y es que al último mes hay que llegar con las pilas bien cargadas, porque es fundamental, vamos. Y por último, daros unas últimas pinceladas a mi charla, que es que aunque estés en casa, te veas un poco aislado, que sepas que no estás solo. Para cualquier duda o pregunta siempre vas a tener un teléfono al que llamar, que es aquel de la academia. Puedes preguntarle a tu tutor. Que no te preocupes, que de las noticias importantes y de las actualizaciones te vas a enterar, porque ellos se van a encargar de hacértelo llegar vía mail, vía teléfono o como sea. Que aprendéis a optimizar el tiempo, porque ya he dicho, el día tiene 24 horas y 8 son para dormir, y tendréis que aprender vosotros a lo largo de las primeras semanas a optimizarlo y a ordenarlo como mejor os convenga. Que esa es una ventaja de hacerlo a distancia, que podéis moldearlo a vuestro gusto. Y por último, que el MIR es una prueba, y como prueba lo que tenéis que hacer es entrenarlo, entrenar esa prueba. ¿Y cómo se entrena esa prueba? Pues a base de simulacro y de test. De nada sirve estudiar si no hacéis test. Y esa es la idea que yo quiero dejaros a los que estáis en casa, que se puede cometer el error de decir, bueno, estudio y aparto los test. No, hay que hacer test, y sobre todo los simulacros, muy importante. Y ya os digo que con trabajo y motivación, al final todo se consigue, aunque estéis en casa y os veáis un poco aislados, y conseguir resultados. Mira, aquí estamos Carlos y yo, Carlos, que es el número 1 de mi promoción de este año, en un tuit de la competencia. Así que nada, que muchas gracias por vuestra atención y mucha suerte.